La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Hay mucha gente que se pregunta, ¿la vida para qué? Si al final de cuentas vamos a morir siendo niños o siendo adultos o siendo ancianos, ¿qué diferencia hay si morimos ahora? Después de todo nos vamos a ahorrar una serie de sufrimientos. Esta es la desesperanza al cual ha conducido aquel gran engaño de Satanás en el Edén. Seréis como dioses, seréis inmortales. Buen día. Con la bendición de Dios, estamos iniciando el estudio de nuestra lección número 8, la esperanza del Nuevo Testamento, de este cuarto trimestre del año 2022. La serie de lecciones tiene por título La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. ¿Te has preguntado alguna vez la vida para qué? ¿Tiene sentido la vida? Muchos optan por el suicidio. Las estadísticas mencionan que la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años es el suicidio. Y generalmente la gente se suicida porque sienten que esta vida no tiene sentido, ya no tiene solución para sus problemas. El versículo que vamos a memorizar en estos días se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La respuesta para los desesperanzados es Cristo. La respuesta para aquellos que se preguntan la vida para qué es Cristo. Cristo, la garantía de vida eterna. Pablo llama a la segunda venida de Jesús la esperanza bienaventurada. ¿Y por qué lo llama la esperanza bienaventurada? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, todos los muertos en Cristo resucitarán para vivir por la eternidad, y los que estén vivos aún cuando Cristo venga, los justos vivos, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, de lo mortal a lo incorruptible. Esta es la esperanza. Entonces, frente a la desesperanza de la gente, frente a la desesperanza de la pregunta de la vida para qué, la Biblia tiene la respuesta. Nosotros hemos sido creados. ¿Para qué? Hemos sido creados para vivir eternamente. Ese ha sido siempre el plan de Dios y por eso existe el plan de salvación. El objetivo del estudio de nuestra lección de esta semana es enseñar que la esperanza del Nuevo Testamento es cristocéntrica, que solo los que están en Cristo tienen vida eterna, porque Él es la vida. Esperanza más allá de esta vida. Como mencionamos, muchos dicen la vida para qué. Heródoto, el antiguo historiador griego, escribió sobre una tribu que con cada nacimiento iniciaba un periodo de duelo, porque anticipaban el sufrimiento que enfrentaría el bebé si llegaba adulto. Y en las mismas tribus celebraban la muerte porque decían ya no más sufrimiento. La desesperanza tiene respuesta. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero nuestra esperanza está en el Cristo resucitado.
Como dice Primera de Corintios capítulo 15, todo el capítulo, como le hemos ido mencionando en la semana que pasó, trata acerca de la disertación de Pablo acerca del valor de la resurrección de Jesús. Así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Pero si se predica, dice el versículo 12, pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado. La única vida después de la muerte que Pablo conocía comenzaba a partir de la resurrección. Por esa razón, para Pablo estaba muy claro: si no hay resurrección, no hay esperanza alguna para los que ya han muerto. Para todos aquellos desesperanzados, para todos aquellos que dicen, bueno, ¿la vida para qué? Esta vida es un periodo de preparación para la vida eterna. Como menciona el capítulo 11 de Hebreos en la galería de los héroes de la fe, ellos reconocían que en esta vida solo somos peregrinos y extranjeros que estamos de paso para llegar a la Canaán celestial, a la patria celestial. Nuestra esperanza no está en esta corta vida. Gracias a Jesús nos espera una vida eterna sin pecado. Si perdemos de vista esa meta, lo habremos perdido todo. Entonces, para Pablo queda claro, la resurrección de Jesús es la garantía de la vida eterna. La esperanza de vida eterna en el Antiguo Testamento es la misma esperanza de vida eterna en el Nuevo Testamento. Pero muchos ya se cansaron de esperar. Él ha prometido venir, pero no viene. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, Jesús aseguró que vendría. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Han pasado muchas generaciones desde que Jesús anunció que vendría otra vez. Los apóstoles predicaron que Cristo vendría otra vez y ellos estaban seguros que Cristo vendría en sus tiempos. Pablo predicó sobre la segunda venida de Cristo y estaba seguro que vendría en sus tiempos. Ya estamos en el año 2022 y Cristo aún no ha venido. ¿Qué pasó con aquella promesa de que Cristo iba a regresar? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde la creación del mundo. Segunda de Pedro 3:4. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó de venir? Y entonces muchos van desfalleciendo en su fe. Muchos. Muchos cristianos se han quejado de la larga demora. Pero ¿cómo sabemos de hecho que se trata de una larga demora? ¿Cuál habría sido el momento adecuado para la venida de Cristo?
¿Hace 50 años? ¿Hace 200, 300, 500 o 1000 años? Lo que realmente importa es la promesa bíblica de que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En realidad nadie ha esperado más de unos pocos años. ¿Y por qué? Porque según Salmos 90:10, vivimos entre 70 y 90 años. Y en la actualidad vivimos 100 años. No es esperar mucho. Eclesiastés 9:10 dice que todos morimos. No, todos morimos. Y Jesús viene, 1 Corintios 15:52. Cuando Jesús venga, habrá pasado solo un instante desde la última vez que hayamos cerrado nuestros ojos. Por ejemplo, Adán y Eva. Para ellos Jesús no demora 6000 años. ¿Por qué? Porque no son conscientes del paso del tiempo. No sabemos cuándo vendrá exactamente Jesús, pero su palabra, su promesa es: vendré otra vez. Y a lo largo del estudio de la Biblia sabemos que cuando Dios promete, cuando Dios empeña su palabra, Dios cumple su palabra. Y por eso es que la segunda venida de Cristo es nuestra esperanza bienaventurada. ¿Somos inmortales? ¿Tenemos nosotros el alma inmortal? La promesa de Jesús es: yo les voy a resucitar. En uno de sus milagros, Jesús había alimentado a 5000 personas con solo una pequeña cantidad de pan y pescado. La alimentación de los 5000. También se produjo en otra ocasión la alimentación de los 4000. Al darse cuenta de que la multitud tenía la intención de proclamarlo rey, Jesús se fue a otro lado con sus discípulos, ¿no? Y la gente fue a buscarlo. Fue tras Jesús. Y entonces Jesús en Juan 6:26 al 51 les da una lección de vida. Allí Jesús destacó 3 conceptos básicos en cuanto a la vida eterna. Leamos un poco lo que dice Juan 6:26. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La gente lo buscaba por el pan material. Pero ahora Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñarles sobre el pan de vida, sobre el pan espiritual. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él es el pan que da vida al mundo. La vida eterna se obtiene creyendo en Jesús. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá vida, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es la vida eterna. No solo un pan para no tener hambre por unas cuantas horas, sino que es el pan para vida eterna. La vida eterna la reciben solo los que tienen a Jesús, solo los que reciben a Jesús. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diese no pierdan yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No somos inmortales. Nuestras
almas o nuestros espíritus no son inmortales. Dependemos de la resurrección que Jesús nos va a dar. Dependemos de la resurrección. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 54 vuelve a decir lo mismo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La garantía de tener vida eterna está en tener al Hijo. ¿Y cómo tenemos al Hijo? Aceptándolo como el Señor de nuestra vida, abriéndole nuestro corazón, entregándole nuestra vida, viviendo como Él espera que vivamos. La inmortalidad es un don que se concede a los que ahora se alimentan del pan vivo, a los que ahora aceptan a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Esa es. Pero a lo largo de la historia también la humanidad ha tenido creencias equivocadas. O porque les enseñaron mal, o porque entendieron mal las Escrituras. En el caso de los tesalonicenses estaban convencidos de que se concedería vida eterna exclusivamente a quienes permanecieren vivos hasta la segunda venida. Y como veían que muchos de sus familiares, muchos de sus seres queridos, morían antes de que Cristo venga, entonces ellos empezaron a llenarse de desesperanza, de tristeza. Entonces Pablo les escribe a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente estaba triste porque decían: se murió sin ver a Jesús. Y ahora Pablo les habla sobre la resurrección. Les da la misma enseñanza que Jesús dio a sus oyentes. ¿Necesitamos resucitar? Sí, necesitamos resucitar. Pablo quiere que los tesalonicenses conozcan la realidad acerca de los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así también traerá. Este versículo 14 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ha sido interpretado por un sector de los cristianos como una prueba de que ya las almas están en el cielo y que Jesús los va a traer en esa ocasión para que tomen lugar o ocupen sus cuerpos. Pero a eso no se está refiriendo el apóstol. Sigamos leyendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿No? Juntamente, arrebatados. No está hablando de rapto, está hablando de que vamos a ser levantados juntamente con los muertos en Cristo que han resucitado, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Necesitamos resucitar. Si ya nuestras almas, como dicen algunos, o nuestros espíritus están en el cielo, ya no tendría sentido, ya no habría necesidad que nosotros resucitemos. Y como para echar por tierra toda enseñanza errada, como la de los tesalonicenses, que creían que
Si no estaban vivos hasta que Cristo venga, todo estaba perdido. Hoy en día muchos enseñan doctrinas erradas. Por ejemplo, el rapto, que 7 años antes de su venida, muchos van a ser raptados, van a desaparecer. ¿Y de dónde provienen esas enseñanzas? ¿No? ¿De dónde provienen? Mateo 24:40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces sostienen que aquí Jesús está hablando acerca del rapto. Pero si ustedes revisan, estudian cuidadosamente Mateo capítulo 24, se darán cuenta que Jesús habla de dos grupos. Un grupo que será salvo y un grupo que se perderá producto de su decisión. Como el caso de las vírgenes, 5 fatuas, 5 prudentes. 5. Y no es que 50% se salva y 50% se pierde. No es así. Entonces una creencia muy extendida en los tiempos de Pablo sostiene que 1 Corintios 15:51, ¿y qué es lo que dice 1 Corintios 15:51? Permítanme leer. Dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, una enseñanza errada dice que este misterio se refiere al rapto. Pero si nosotros leemos el versículo completo, dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El misterio es la transformación. La transformación de lo corruptible a incorruptible, de lo mortal a lo inmortal. Ese es el misterio. No está hablando de rapto alguno. Pablo es muy claro con respecto al momento en el que se produce la transformación tanto de los vivos como de los muertos. El versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué cosa? Transformados. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Y como ya leímos 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, luego tanto vivos como resucitados seremos arrebatados para encontrarnos en las nubes de los cielos con nuestro Maestro. A este evento no se llama rapto. Este evento se conoce como la venida del Señor, la segunda venida de Cristo. Ese es el misterio. El gran misterio es que vamos a ser transformados. Entonces sí se va a cumplir aquello de que somos inmortales por la gracia de Dios. Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria. Le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Cuando miramos a nuestros muertos podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios resonará, cuando los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aún un poco más y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un poco más y nos presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Nuestra esperanza de vida eterna es la misma esperanza de hombres y mujeres que vivieron en el Antiguo Testamento. Nuestra esperanza de vida eterna está en Cristo. Él nos resucitará si es que ya estamos muertos, o nos transformará en un abrir y cerrar de ojos si aún estamos vivos, cuando venga por segunda vez para llevar a sus hijos y para empezar aquella gran promesa, la promesa de la vida eterna. Cristo es la vida eterna.
acéptalo como tu Señor y Salvador, entrégale tu vida. Y entonces sí, no vivirás desesperanzado, no seguirás pensando la vida para qué, porque la vida tiene sentido. Aquí somos peregrinos y extranjeros, porque nos estamos preparando para vivir eternamente. Que Dios te bendiga.